pobre olvidado, como es el riñón generalmente, y vamos a tener una disertación interesante, el riñón en el seguimiento del recién nacido de alto riesgo. En realidad para nosotros va a ser el riñón del prematuro y la hipertensión en el seguimiento. Nuestra disertante, le damos la bienvenida, es la doctora Mónica Morgues, que es pediatra de la Universidad de Chile, neonatóloga acreditada por la Comisión Nacional de Especialidades Médicas, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que además ha tenido en los últimos 14 años cargos de coordinación en CIBEN, coordinadora de la red de seguimiento de CIBEN, magíster en salud pública, con mención en epidemiología de la Universidad de Chile, asesora médica en temas prenatales y pediátricos para el Ministerio de Salud de Chile, profesora de la Universidad de Chile para la educación médica de pre y posgrado, y de nuestra Universidad Maimónides, acá en Buenos Aires, Argentina. Recibió el premio Alfredo Comens al mejor trabajo de pediatría neonatal, coordina la red neonatal de seguimiento en Chile desde el año 2000 al 2010, directora médica del Comité de Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo en la Sociedad Chilena de Pediatría durante 2015 a 2019, y actualmente es la jefa de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital San José de Santiago, Chile. Además, es autora de varios trabajos en el área de la epidemiología neonatal y de seguimiento del prematuro en los diversos aspectos que hacen a la salud, y es autora de varios capítulos de textos de pediatría y neonatología, como así también ha coordinado y escrito los textos de seguimiento de CIBEN del recién nacido de alto riesgo en los últimos 3 años. Así que creo que es palabra más que autorizada para hablarnos del tema que vamos a encarar. Bienvenida Mónica, que además es para mí una queridísima amiga, así que escuchamos. Muchas gracias, Lidia, tú también. Bueno, este tema para mí en realidad es mi hobby, me encanta todo lo que tiene que ver con riñón, por eso que estoy tan contenta que se le haya abierto un espacio. El riñón en el seguimiento del niño de alto riesgo y su relación con la hipertensión arterial es un tremendo tema y no nos olvidemos que en el último tiempo se ha ido poniendo además en la palestra y muy de moda. Entonces es importante que nosotros como pediatras, como neonatólogos, sobre todo aquellos que hacen el seguimiento, pero también los que trabajan en la unidad de cuidados intensivos neonatales, tengamos claro en qué está el tema, cuál es el peso que tiene en la vida futura de nuestros niños, de aquellos que egresan vivos de las unidades neonatales. Así que en general podemos decir, y todos sabemos porque lo hemos vivido, que la neonatología ha tendido a enfocarse principalmente en lo que es lo neurológico y lo pulmonar. No digo que no tenga la primacía y la importancia que tiene, claro que no. De hecho, estoy absolutamente convencida del rol que tienen. Pero una vez que hemos logrado controlar algunos aspectos que llevan a mejor sobrevida del niño de alto riesgo y del extremo bajo peso, entonces otras morbilidades empiezan a tener algún espacio y nos obligan a ponerle también una atención, la atención que merecen. ¿Ah? Y en lo que se refiere a la salud cardiovascular y renal en el adulto, la hipertensión arterial es muy importante en lo que tiene que ver con la enfermedad crónica. Por lo tanto, la hipertensión arterial en el periodo neonatal empieza a cobrar también importancia de aquellos que quieren conocer cómo es la evolución del problema a lo largo de la vida y en qué periodos son prevenibles los problemas. Ahí es donde el pediatra empieza a tallar en las enfermedades del adulto, ¿no es cierto? Sabemos que la hipertensión arterial en el periodo neonatal tiene que ver con la edad gestacional del niño, con el peso al nacer, con la edad postnatal se va modificando.
Hay un ambiente intrauterino que aumenta el riesgo de padecer problemas crónicos renales y de otro índole en el niño con retardo del crecimiento intrauterino. Después de nacer, tenemos que nuestros neonatos son expuestos a una infinidad de nefrotóxicos. Incluso antes de nacer, están expuestos a algunos AINES que tienen efecto, o el mismo corticoide antenatal va a producir un cambio, va a producir un impacto en el riñoncito del niño al nacer. Aquellos que son pequeños para la edad gestacional, aquellos que han tenido como antecedente el haber portado un catéter para el manejo en la unidad de cuidados intensivos, esos niños tienen un riesgo adicional. Aproximadamente un 47% de los adultos que tienen enfermedad isquémica tienen además hipertensión arterial. Entonces, ¿cuánto estamos nosotros engordando esas cifras con lo que estamos haciendo desde que el niño llega a nuestras manos en las unidades de cuidados intensivos neonatales? Ahora, cuando hablamos de presión, de hipertensión arterial, significa que tenemos que medir la presión, y la presión no es un evento fácil de medir. El estándar de oro, por supuesto, en las unidades de cuidados intensivos neonatales es la presión arterial invasiva, medida en arteria umbilical, o en niños más grandes en arteria radial, pero es un método invasivo que se ha dejado en la práctica clínica para los niños muy, muy graves, o que requieran realmente se justifique esta invasión. Por lo tanto, se indica para vigilar hipotensión y tomar exámenes en unidades de cuidados intensivos neonatales de pacientes muy hemodinámicamente comprometidos, y en prematuros inicialmente vemos que puede haber, cuando uno pone el catéter, puede haber un espasmo arterial que puede durar ciertas horas y falsear la medición, o sea, tampoco están con tan buena correlación. Puede falsearlo. La presión arterial no invasiva, hoy en día, medida por oscilometría, es la práctica que universalmente se usa en la gran mayoría de los neonatos que están hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. Estos equipos miden la presión arterial media y a través del flujo pulsátil, y lo que es presión arterial sistólica y diastólica es un cálculo. Ahora, lo que sí sabemos es que se correlaciona más o menos bien con la presión arterial invasiva, y por eso que ocupa un lugar muy importante. El niño pequeño para la edad gestacional, se subestiman los valores de presión arterial sistémica, y en los niños enfermos se puede sobreestimar tanto la sistémica como la diastólica. Entonces, ¿cómo estamos midiendo la presión arterial? ¿Cómo se mide esta presión arterial? Es muy importante estandarizar lo que hacemos, porque para darle un verdadero valor tenemos que trabajar con la técnica estandarizada. Se debe usar siempre el brazo derecho, lo cual muchas veces es muy difícil en el periodo neonatal, y empiezan a poner el manguito de presión en el muslo o en la pierna o en la muñeca. Entonces, la medición estandarizada no está hecha en ningún otro lado que no sea el brazo derecho. Y eso es importante cuando queremos emitir un juicio con respecto a la hipotensión o a la hipertensión en un niño. El tamaño del manguito debe ser el apropiado y debe estar en un rango de 0,45 a 0,7 puntos de la circunferencia del brazo, o sea, tiene que ser un 45 a un 70% de la circunferencia medida del brazo. Alinear con la arteria, el sensor que ven ustedes, que siempre existe, ¿no es cierto?, debe estar alineado con la arteria. Y el niño tiene que estar en un estado de alerta, pero quieto o bien durmiendo, porque si el niño llora o se mueve, esa medición no la podemos considerar como satisfactoria. A lo menos 15 minutos previo a que se tome una presión y poder hacer el diagnóstico, necesitamos que el manguito esté suelto.
La primera medición es menos precisa y debe tomarse en cuenta desde la segunda medición y se hace un cálculo de 3 medidas que se promedian cuando queremos establecer si un niño es o no es hipertenso. La medición también tiene que ser hecha como 1 hora y media después de la última alimentación para que el niño esté tranquilo, no esté inquieto por la distensión abdominal o porque la intervención de la atención esté muy cercana. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? La presión arterial media sabemos que es proporcional a la edad gestacional al nacer. Aquí ustedes tienen edad gestacional desde las 23, 24 semanas hasta las 46 semanas y vemos que es proporcional. Y esto ocurre todos los primeros 30 días de vida en que la presión lentamente va aumentando. En algunos estudios también se ha mostrado que tiene esa tendencia con el peso, pero como peso hay niños que son pequeños para la edad gestacional, suele ser más errático que con respecto a la edad gestacional. Aumenta en los primeros 3 a 7 días la presión día a día alrededor de 2 a 3 puntos en el niño de término. Y en el recién nacido de pretérmino esto es más lento, de manera que alcanza la misma presión arterial que un niño de término recién a la 3.ª semana de vida. Hay una adaptación, por lo tanto, en este riñón inmaduro que es muchísimo más lenta. El uso de corticoides antenatales va a aumentar la presión arterial sistémica en las primeras 48 horas, pero no se olviden que el oscilómetro mide la presión media y la presión arterial sistólica es un cálculo, de manera que la presión real puede estar por encima de ese cálculo en el caso de que los niños hayan recibido corticoides antenatales. En el pequeño para la edad gestacional, la relación de presión arterial es inversa en la primera semana de vida a la edad gestacional. Entonces, a menor peso para la edad gestacional, va a tener mayor presión. Luego, después de que la presión arterial sufre todos estos cambios en la primera semana, se estabiliza ya en niñas y niños rápidamente a un nivel que se mantiene más o menos estable, la sistólica y la diastólica va subiendo más lentamente durante el primer año de vida, siendo más suave los movimientos en las niñas que los varones. Fíjense ustedes en los niños cómo esto se establece más bruscamente, pero también se demoran un tiempo más en estabilizarse. Y la presión diastólica igual es progresivamente más alta durante el primer año y va subiendo en forma lenta. Esto es en los últimos estudios que se han hecho para estandarizar y medir presiones en niños pequeñitos. ¿Qué vamos a llamar hipertensión arterial en el periodo neonatal? En general, valdría la pena recordar que hipertensión arterial sería, como memotécnica, cualquier presión en un niño de término que sea en sistólica mayor de 90 y en diastólica mayor que 60, significa que hay que parar y hacer todo lo que dijimos en las diapositivas anteriores. Estandarizar bien, que sea tomado en el brazo derecho, con el niño tranquilo, 3 mediciones, promediarla y ver si verdaderamente el niño está con sus presiones altas. En el pretérmino, sobre 80 la sistólica y sobre 50 la diastólica. Pero fíjense acá que les puse un estudio muy interesante de Samantha y que también lo evaluó Dione. Estas son las tablas de Dione, y hacen una medición que tiene que ver con la edad gestacional, pero ya después de 2 semanas de vida. Entonces, en esa medición tenemos la gracia de contar con la presión sistólica. Vámonos, por ejemplo, a un niño de 26 semanas que tenga 15 días de vida.
ya tendría que haber estabilizado su presión sistólica en 55, su diastólica en 30 y una media en 38. Y viene la segunda forma de definir hipertensión arterial, y es cuando la presión arterial está sobre el percentil 95 en múltiples ocasiones. A eso le llamamos entonces que la presión está siendo alta en forma persistente y tenemos suficiente base como para catalogar al niño de hipertenso. Cuando se ha estudiado la incidencia de la hipertensión arterial en la infancia, se ve que es muy disperso. Probablemente hay temas de medición, pero principalmente si usamos oscilometría, vamos a tener que esto varía en las diferentes publicaciones entre 0,2 a 3%. Y la edad promedio de diagnóstico es de alrededor de 2 meses. Pero fíjense que cuando se estudia en la comunidad a los niños, me refiero a los niños más bien sanos, de una comunidad, encontramos que el 74% de los hipertensos que uno logra diagnosticar, que van a estar en un rango de 0,2 a 3%, pero de ese 0,2 a 3%, 2/3 partes aproximadamente, o casi 3/4, van a ser niños pretérminos. Es muchísimo más prevalente la hipertensión si existe prematuridad o retardo de crecimiento intrauterino o PEG, corticoides antenatales, hipertensión arterial materna. Es más frecuente la hipertensión si hay antecedentes de displasia, de ductus arterioso persistente, de haber tenido una hemorragia intraventricular o los antecedentes de catéter en arteria umbilical. Dijimos que la presión invasiva es 3 a 5 milímetros de mercurio más baja que la que se mide con el manguito. Así que les recomiendo tener esta tabla que es de Dione para el manejo y fácil diagnóstico de la hipertensión arterial en nuestros prematuros. Y no tan prematuros, porque fíjense que si un niño es de 40 semanas o de 42 semanas, también está aquí. Así que nos permite hacer el diagnóstico de una manera bastante buena en las primeras semanas de vida. ¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial en el recién nacido? Bueno, más o menos las hemos ido insinuando, porque esta parte introductoria quiero después centrarme en qué es lo que hay que hacer con el niño, pero sabemos que lo más frecuente es tener alteraciones renales, cardíacas o endocrinológicas. En ese caso puede acompañarse de hipertensión arterial, drogas maternas, tumoral, ECMO, hipervolemia, pero la hipertensión así solo tiene un 50% de explicación tan fácil como para decir es por falla renal, es por insuficiencia cardíaca o por hipervolemia, etc. El estudio famoso sobre la insuficiencia renal aguda en el periodo neonatal y de la edad temprana es el AWAKEN, y encontró una fuerte asociación entre la insuficiencia renal aguda y la hipertensión arterial que aparece en el periodo neonatal. Por lo tanto, seamos muy acuciosos en proteger el riñón, porque toda vez que protejamos la función renal precozmente en nuestro manejo intensivo, vamos a estar impactando en que haya menos hipertensión arterial de inicio neonatal. El tiempo que se mantiene elevada esta hipertensión neonatal no se sabe. En realidad esto requiere bastante más estudio como para saber qué significa ser hipertenso en el periodo neonatal y por cuánto tiempo puede acompañarlo, ya sea en forma ondulante o permanente, y no conformarnos con que el niño fue hipertenso, dejó de ser hipertenso y se mejoró, no necesariamente, porque puede posteriormente más fácilmente transformarse en un hipertenso pediátrico. También tenemos como causa la uropatía obstructiva, ¿no es cierto? Y lo que es clásico es la displasia renal multiquística, que eso sabemos que por su malformación
va a estar relacionado con hipertensión. Dijimos que el displásico. Curiosamente, el displásico en varios estudios se asocia a hipertensión arterial en el periodo neonatal por ciertos mecanismos que se desconocen, pero que se supone que podría ser una manera reactiva para proteger la perfusión pulmonar cuando existe hipertensión pulmonar, por ejemplo, o secundario a corticoides y o diuréticos por vía de la nefrocalcinosis, porque con los niños que están expuestos a diuréticos en forma prolongada, van a producir calcificación en las cálices renales y eso se ha correlacionado con alteración en la velocidad de filtración glomerular y en algunos estudios, no en todos, ¿eh? Pero sí habría una tendencia a que estos niños con nefrocalcinosis pudieran estar verdaderamente no tan sanos, sino que tener comprometida su función renal y ser pacientes en riesgo de hipertensión. Obviamente todo lo cardiovascular, la coartación aórtica, que es la reina del tema, ¿no es cierto? O los trombos o émbolos desde un catéter de arteria umbilical al territorio renal, trombosis de vena renal, estenosis de arteria renal, esas son causas claras demostrables. Asociada a enfermedades endocrinológicas, por supuesto, la hiperplasia suprarrenal congénita, el hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo primario, la hemorragia suprarrenal, que la tenemos muchas veces muy subdiagnosticada. Las drogas maternas, que van en aumento cada vez más en nuestras sociedades, como la cocaína, la heroína incluso. Además reciben otros medicamentos que pueden ser hipertensores, la cafeína, la dexametasona y muchísimos nefrotóxicos, entre ellos los más conocidos son los aminoglicósidos. La prematuridad per se asocia a alteraciones en la estructura renal con resultados de hipertensión arterial y en esto me voy a quedar, porque la mayoría de nosotros que trabajamos con prematuros, con niños de alto riesgo, todo este popurrí, de alguna manera lo conocemos, pero es esto lo que tiene que ver e impacta en la estructura renal, que han salido muchos estudios últimamente, eso es lo que probablemente conocemos menos. Entonces, qué es lo que se sabe hasta hoy con respecto a la función renal y los prematuritos? Clásicamente el riñón produce orina realizando dos procesos, ¿no es cierto? La ultrafiltración glomerular, donde ahí tenemos el flujo renal, la velocidad de filtración glomerular, que depende del flujo, de la presión hidrostática en el glomérulo, del área de sección glomerular y de la conductividad que hay en ese glomérulo en particular. También depende de la modificación de la concentración mediante los procesos de reabsorción y secreción tubular. ¿Qué pasa con nuestros pequeñines? A las 25 semanas el riñón tiene una corteza todavía muy delgadita, sin una cantidad de nefrones fuertes, y son los yuxtamedulares pequeñitos, que todavía no se han desarrollado del todo, los que suman una superficie de filtración disponible que es muy, muy pequeña. No se olviden que la nefrogénesis, con toda la glomerulogénesis, ocurre hasta las 34 o 35 semanas. De manera que si un niño nace antes de esa edad y tiene, como el que estamos señalando, 25 semanas, todavía le quedaban 10 semanas para producir glomérulos en un ambiente protegido, en un ambiente intrauterino, sin noxas. Sin embargo, nació antes y se ve enfrentado a todo lo que nosotros lo exponemos en su vida extrauterina y teniendo que ser, entre comillas, suficiente para poder tener y realizar su homeostasis con un riñón que sea a lo menos suficiente. El número total de nefrones se ve comprometido en el niño menor de 34 semanas y sobre todo si además es PEC, pero el fenómeno que ocurre es diferente y eso es lo que quiero que aprendamos. A las 36 semanas se obtiene el número final de nefrones
Y después que se obtiene este número final de nefrones en un niño de término común y corriente que todavía tiene su formación intrauterina y que va a nacer a las 40 semanas, después de que se nace a lo largo de la vida, se va deteriorando y toda nuestra cantidad de nefrones con los que nacemos van a ir perdiendo su función en forma progresiva hasta la ancianidad. El volumen absoluto aumenta en forma exponencial con la edad gestacional, como ven ustedes aquí. Entonces acá tenemos un riñoncito, volumen total del riñón en un niño pequeñito de 32 semanas versus un niño a las 38 semanas y un niño de término. Fíjense que no es lo mismo tampoco un riñoncito de 38 semanas que un riñón de 40-41 semanas. O sea, sigue habiendo un aumento en el volumen renal por crecimiento de los túbulos, etcétera, etcétera. Entonces, esto va cambiando en el tiempo. A las 36 semanas, entonces, vamos a tener nuestra nefrogénesis completa. Cualquier niño que nazca antes de eso, vamos a tener un problema. ¿Cómo se ajusta? Fíjense que aquí hay una diferencia importantísima y es que en los niños de 23 a 32 semanas que consideramos de extremo bajo peso, al ajustar el tamaño renal por peso corporal, los riñones resultan al revés ser proporcionalmente, se fijan acá y va aumentando, pero cuando uno lo ajusta por peso es al revés. Proporcionalmente, ay, se me cambia. Proporcionalmente es mayor el volumen renal en ml por kilo, ahora, de lo que era solo el volumen independiente del peso. Entonces, cuando lo ajustamos en los niños, este trabajo se hizo en niños de 40 días prematuros versus de término. Cuando uno los ajusta, ve que el riñón del niño prematuro es mayor. Cuando son menores de 32 semanas. Y lo que ocurre y lo que se observó desde el punto de vista microscópico en los niños de autopsia, digamos, es una hipertrofia de cada glomérulo existente. Entonces actúa como en las primeras etapas de la insuficiencia renal crónica en que cada glomérulo hiperfiltra para compensar. Entonces esta hiperfiltración es lo que es concordante con el mayor volumen por peso cuando uno lo corrige. Y la hiperfiltración no va a ocurrir de inmediato porque tiene que ver con una adaptación extrauterina. A diferencia de eso, los niños mayores de 32 semanas no alcanzan esta compensación por ultrafiltración. Definitivamente quedarían con riñones más pequeños, pero tienen mayor número de nefrones. Y aquí viene esto del número de nefrones, que está tan de moda, donde Brenner postuló que al existir un menor número de nefrones en los prematuros, inicialmente pueden tener y mantener una función normal por esta hiperfiltración al hipertrofiarse los glomérulos en forma compensatoria, pero que al aumentar la superficie glomerular existiría con el tiempo retención de sodio, hipertensión arterial sistémica y proteinuria. Los nefrones que se modifican por esta hiperfiltración y son más grandes serían más precozmente escleróticos, insuficientes y tendrían una senescencia más precoz. Existe entonces una fuerte asociación entre la incidencia de una enfermedad renal crónica y tener estos riñones de prematuro extremo. En la nefrogénesis postnatal del prematuro se ha demostrado que hay un cese precoz. Por eso que el número total de nefrones que se dispara casi exponencialmente, casi en una línea recta en realidad, después de las 30 semanas, fíjense, si se nace antes, van a ser con menos número total de nefrones. Entonces hay una acelerada maduración para poder cumplir la función después de nacer y con un riñón de extremo bajo peso, de extrema inmadurez,
de manera que un 13% de los glomérulos que se estudiaron en los niños en anatomía patológica fueron histológicamente anormales. Entonces, hay una alteración de la ultraestructura también. El resultado sería una menor capacidad de excretar sodio, aumentando la susceptibilidad a la hipertensión y a una disminución en la reserva renal. ¿Por qué? Porque fíjense que existe una asociación entre el número de nefrones y los pacientes hipertensos. Los pacientes con hipertensión tienen menos número de patrones de nefrones que aquellos que tienen un mayor número de nefrones como patrón de referencia. Igual, el volumen de los glomérulos, que era lo que hablábamos, son más grandes, menor número, pero más grandes, los glomérulos de los pacientes con hipertensión versus los controles. En alrededor de 1.500 sujetos con peso al nacer menor a 3,50 kilos, se vio que aumentaba en 2,5 milímetros de mercurio la hipertensión por cada gramo de ingesta de sal. Entonces, aquí hay una sensibilidad a la carga de sodio, a la carga de sal en esta población, que es muy importante de tenerla en mente, porque si bien se hizo la medición en adultos, tuvo relación con el peso al nacer. Entonces, esta es una voz de alerta para nosotros. ¿Qué podemos decir entonces, recapitulando con lo que hemos explicado? La hiperfiltración va ocurriendo progresivamente. Si se mide precozmente, reflejaría el área real de filtración y por cálculo indirecto uno podría saber el número de nefrones. Por supuesto no lo vamos a ver y no nos vamos a detener en eso. La desnutrición en los primeros días de vida, especialmente los prematuros en nefrogénesis, va a impactar profundamente. Existe menor velocidad de filtración glomerular a los 6-7 años en aquellos niños que estuvieron desnutridos. Esta frecuencia disminuye cuando nosotros logramos una mejor ganancia de peso postnatal. De manera que aquí se centra una intervención tremendamente importante y oportuna para mejorar el pronóstico renal. El catch-up en el crecimiento, ojo, se correlaciona con mayor hipertensión arterial en el adulto y en el adolescente. De manera que también ahí hay algo importante. Debe crecer, debemos ser capaces de prevenir y evitar la desnutrición postnatal, pero con un incremento ponderal que sea armónico, que no hayan saltos en el canal de crecimiento, de manera que un niño que debiera ir en un canal genético salta y cambia de canal genético y se transforma en un niño capaz que en sobrepeso o incluso obeso. Por supuesto que va a tener mayor riesgo aún de tener cifras tensionales elevadas. En estudios de reserva renal funcional en adultos jóvenes se vio esto, se vio que la tasa de filtración glomerular tendía a ser más baja en los niños de bajo peso y era menor el flujo plasmático renal. Por lo tanto, esta sería como una demostración que la teoría de que hay una disminución del número total de nefrones tiene su cabida. Acá ven ustedes un nefrón normal, en un niño normal, y en el B y en el E ven ustedes cómo el glomérulo del nefrón, el glomérulo acá es más grande que en A, y no solo es más grande, sino que tiene cambio. Esto con la tinción, fíjense que se ve hialinosis y no se ve esta diferenciación en el glomérulo como en lo anterior. Incluso tiene una traducción en los podocitos a nivel de microscopía electrónica. Con respecto a la creatinina, sabemos que la producción de creatinina viene de la degradación de la fosfocreatina muscular. Y este es un excelente marcador de función renal porque se excreta exclusivamente por la orina.
En el adulto es mucho más se correlaciona mucho mejor la creatinina con un clearance medido de inulina, por ejemplo. Sin embargo, en el neonato esta correlación no es tan importante, en la primera semana no es tan directa y vamos a ver por qué. Los niveles de creatinina se comprometen tardíamente cuando hay alteración de la función renal. La función renal tiene que caer bajo el 50% de su potencial para que nosotros podamos hacer diagnóstico de insuficiencia renal. Aquí en esta diapositiva que ven ustedes, quiero que se centren en mirar en la curva. Fíjense que según distintos grupos de edad gestacional son las curvas, y quedémonos en la de los más chiquitos, que son los que nos dan más quebradero de cabeza. Vemos que la creatinina va aumentando hasta el cuarto o quinto día y después va decayendo el resto del tiempo hasta incluso los 50 días. ¿Qué ocurre en la primera semana entonces? Fíjense que acá en los promedios de mamá y de niño, siempre se decía antiguamente que el niño reflejaba la creatinina de la madre. Sin embargo, hoy sabemos que el niño tiene niveles más altos que su madre. Y es normal que aumente en los primeros 5 días, pero el aumento debe ser siempre muy chiquito, porque si aumenta más de un 25%, ya tenemos un riñón en riesgo. Pero cambios así de suaves reflejan lo fisiológico. Y lo fisiológico es que existe solo en la primera semana de vida una reabsorción tubular de creatinina. Después se pierde. Por lo tanto, un porcentaje de la creatinina es por reabsorción y después se pierde. Esto hay que tenerlo presente cuando nos asustamos porque hay una creatinina que está aumentando. Una cosa es que sea un poquito más alta y otra cosa es que el aumento sea significativo. Después de nacer hay ciertos ajustes circulatorios en las primeras semanas, en lo cual se va mejorando paulatinamente el flujo renal y la velocidad de filtración glomerular, y esto se produce principalmente porque se van reclutando nefrones corticales que tienen una asa más larga, de manera que son más eficientes en hacer su función, ¿ya? Y eso lleva, sobre todo en el niño de término, que las primeras 2 a 3 semanas pueda incluso duplicar su función glomerular. Y todo esto está mediado por una serie de sustancias que todos conocemos que actúan sobre el riñón, como la angiotensina, la renina, la aldosterona, ¿no es cierto? Todo este sistema renina, angiotensina, aldosterona trabaja y está muy activo en el periodo neonatal. Incluso el recién nacido nace con niveles más altos de renina, angiotensina, y esto es porque va a producir de alguna manera una vasoconstricción en la arteriola eferente de cada uno de los glomérulos, aumentando la filtración para mejorar la capacidad que tenga ese riñoncito de realizar su función, la cual se le exige habiendo nacido con un riñón tan inmaduro totalmente en un periodo de nefrogénesis. Fíjense que a los 3 días de vida en todos los grupos de peso de edad gestacional, en todos los grupos de edad gestacional se va produciendo en el tiempo un crecimiento del clearance de creatinina, siendo ya al mes aproximadamente el 50% se va duplicando. Entonces, ya al final del primer mes vemos que se duplica generalmente la función. Me falló el... ahí. También en ese gráfico ven ustedes cómo en las primeras semanas va mejorando la velocidad de filtración glomerular. El flujo renal depende, ¿no es cierto?, de la prematurez y de ser pequeño para la edad gestacional, y eso se mantiene en estas curvas.
Eso es lo que hablamos de la creatinina, y aquí ven ustedes cómo cambios muy pequeños que son menores a 0,3 en la creatinina no tienen ninguna importancia. Sí tenemos claro que los prematuros son muy susceptibles a mayor daño renal, que se estima en cualquier unidad de cuidados intensivos neonatales que puede estar entre 12,5 al 71%, dependiendo de la población estudiada. Y ahí ocurre por hipoperfusión renal, por asfixia, por distrés respiratorio, por exposición a nefrotóxicos, que es todo lo que tenemos que controlar como primera instancia para proteger la función renal para el resto de la vida. La proteinuria es uno de los signos más precoces de hiperfiltración, que es el ajuste que hace el prematuro, como dijimos. De manera que si queremos cambiar nuestra conducta para proteger los riñones en el periodo neonatal, esto tenemos que acostumbrarnos a medirlo. No probablemente en las primeras semanas, pero sí a partir de la tercera o cuarta semana ya debiéramos empezar a medir microalbuminuria o proteinuria, por último, o una relación entre la creatinina y la proteína. Proteinuria sobre creatina en orina. Y existe una estrecha relación entre ser de bajo peso, como ven ustedes ahí la curva azul, que está bajo el percentil 10, esa curva es más, tanto en hombres como en mujeres, es más importante con respecto al riesgo acumulado de enfermedad renal crónica después en el adulto. La función renal y cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca, solo quiero detenerme en que el riesgo es cuando se compromete más del 25% de la medición de clearance de creatinina que teníamos antes. Y es importante porque cuando comparamos el riesgo de morir en un adulto con respecto a tener o no compromiso de su filtración glomerular, vemos que aquellos que están en riesgo versus no tener ningún compromiso renal se mueren 2,5 veces más. Y si están en rangos de injuria, que es alrededor de un 50%, o de frentón de falla, un 75% compromiso, puede ser hasta 6 veces. Y nosotros tenemos que aprender que esto también le puede ocurrir a nuestros niños, porque nuestros niños, el impacto clínico que tiene el que tengamos niños de bajo peso o prematuro, eso desde el punto de vista neonatal no lo podemos proteger, pero sí podemos cuidar el riñoncito después de nacido de una manera consciente, protegiendo el flujo, no produciendo una sobrecarga de sal porque tienen mayor sensibilidad, porque estos niños van a tener una tendencia a aumentar su presión arterial, van a tener más proteinuria porque tienen menor velocidad de filtración glomerular y función renal de reserva también disminuida, tienen menos número de nefrones, ¿no es cierto? Y van a llegar incluso a la insuficiencia renal crónica y a la muerte. Un menor número de nefrones tiene que ver directamente con la presión arterial, ¿ya? Y la posible predisposición a una falla renal. Esos serían los muy extremo bajo peso, que tienen menor número de nefrones, aunque tienen el tamaño renal normal o aumentado, lo dijimos. Sin embargo, otro grupo de riesgo es aquel que, siendo mayor de 34 semanas, no logran hacer su ajuste y también tienen riesgo de presión arterial elevada, de mayor sensibilidad de sal, aunque tienen riñones más pequeños. En los futuros estudios nos vamos a ver enfrentados a esto, que es para nosotros lo más novedoso, y que existe hasta un grupo de estudiosos que se han reunido en lo que se ha llamado The Nephron Number Working Group. Y este grupo, que es desde los adultos, estudian el impacto que tiene el desarrollo del riñoncito con respecto a la hipertensión arterial y al futuro de la insuficiencia renal.
Y fíjense que entre el 2013 y el 2020, lo que ellos lograron estudiar y consensuar es que la insuficiencia renal crónica es la principal causa de hipertensión arterial y a su vez por ello la principal causa de enfermedad cardiovascular en el adulto. Y el número de personas que estarán en diálisis para el año 2030, si no se impacta en la tendencia actual, se duplicará de 2,6 millones a 5,4 millones de personas. Y esto nos pone a toda la pediatría en una voz de alerta de mirar más, de estudiar mejor, de vigilar mejor. Entonces, en resumen, la hipertensión arterial de un niño de muy bajo peso lo podemos ver en tabla, todos aquí, todo, según la edad gestacional y la edad postnatal. Aquellos que tengan un percentil mayor al percentil 95, podemos usar las curvas de Subrow, que son por edad gestacional y que son de los primeros 100 días, o las que les mostré, que son las de Dione, que ven al niño ya después de los 14 días de vida y que tienen esa gran utilidad. Este grupo de Nephron Number sacó este consenso que hacen varias recomendaciones. De la recomendación 1 a la 6 se refieren a salud materna, pero a mí me pareció importante que nosotros sepamos, porque no solo somos neonatólogos y pediatras, sino que también hay una parte de perinatología en el cuento. Y se dedican mucho a todos estos factores sociales y de enfermedad crónica que se van a asociar al bajo peso de nacimiento. La diabetes y la obesidad materna, que al desplazarse la edad de parto o la edad de embarazo a edades más tardías, estas enfermedades se hacen más prevalentes. Evitar el consumo de tabaco, cafeína y alcohol, el diagnóstico precoz del retardo del crecimiento intrauterino para poder interceder y principalmente prevenir el parto prematuro. Y dentro de todo lo que dice esta guía, que gruesa, fuerte, es que tenemos que nutrir mejor a la madre, prevenir anemia ferroprida y déficit de ácido fólico porque se asocian al retardo. Y fíjense que un déficit de vitamina A se asocia a menor número de nefrones. Y no nos olvidemos que tenemos toda una franja, por lo menos en Latinoamérica, con déficit de vitamina A en el norte de Sudamérica y en toda la región Mesoamérica y Caribe hay déficit de vitamina A. Y dieta sana, ¿no es cierto?, con mayor consumo de pescado, que en general nuestras poblaciones no lo hacen, de calcio, yodo y vitamina B12. Después de la recomendación 7 y 8 tiene que ver con que el neonatólogo clasifique adecuadamente y en forma obligatoria a los niños para que después en la vida tengamos claro quién es prematuro, quién es pequeño y no queden poblaciones sin que eso se sepa. Porque el antecedente pasa a tener una importancia muy grande. La recomendación número 9 tiene que ver con la prevención y manejo del IRA, de la insuficiencia renal aguda, que puede ser hasta de un 16% en el pretérmino, 40% en los asfixiados y 60% en los niños sometidos a circulación extracorpórea. Porque si nosotros manejamos y prevenimos la insuficiencia renal aguda, vamos a estar impactando inmediatamente en la prevalencia de la hipertensión arterial neonatal. La recomendación 10 tiene que ver con la prevención del daño secundario a droga, y aquí es ponerle un poco de meditación a qué medicamentos estamos dejando en los niños, sobre todo si son de bajo peso o pequeños para la edad gestacional. Y finalmente llega a las últimas dos recomendaciones, donde la recomendación 11 nos pone en el jaque mate de aprender adecuadamente a alimentar este riñón en crecimiento en los primeros 1000 días desde la concepción. Privilegiar, por supuesto, el pecho materno, que es una leche con pobre carga de sodio y además con menos carga proteica. El recién nacido pretérmino
introducir los suplementos y vigilar estrechamente la curva de crecimiento, porque sabemos que el pretérmino solo con leche materna no va a poder hacer su crecimiento recuperacional si es extremo o bajo peso, pero velando, como dijimos, que no cambie de canal una vez estabilizados los rangos normales en forma progresiva y adecuada. Privilegiar una dieta mediterránea con verduras y frutas frescas, pescado, aves de corral, lácteos y aceite de oliva. Baja en sodio, carbohidratos y grasas saturadas. Un estilo de vida saludable con ejercicio físico. Esto lo tenemos que ir sembrando desde un primer momento. La recomendación número 12 tiene que ver con seguir a las poblaciones, de manera que aquí los seguimentólogos se nos pone un nuevo subconjunto que tiene que ser vigilado de una manera diferente, cambiando nuestra práctica clínica. O sea, todos los niños con retardo, siendo pequeños para la edad gestacional o bajo peso de nacimiento, esos niños que solemos seguirlos desde el punto de vista del neurodesarrollo y de la nutrición, tenemos que velar porque vayan adquiriendo conductas alimenticias saludables para no fortalecer o favorecer una hipertensión arterial y medir la presión. Medir la presión en el seguimiento, que es muy difícil porque la mayoría de las clínicas de seguimiento no tienen oscilómetro para medir presión arterial de forma confiable. Nacidos de embarazos patológicos como diabetes o hipertensión materna son grupos que en general el seguimentólogo no los sigue, porque para nosotros un hijo de madre diabética que es un grande para la edad gestacional, sus problemas son más bien agudos y después se estabiliza. Y lo mismo en aquellos niños con insuficiencia renal aguda, tienen que ser seguidos. Entonces lo que recomiendan es que consideremos que el prematuro, menor de 32 semanas, retardo del crecimiento intrauterino o pequeño para la edad gestacional bajo el percentil 10, tienen un riesgo moderado. Y de ese riesgo moderado merece el seguimiento pediátrico, pero además del seguimiento pediátrico que hacemos a todos los niños prematuros, merece una evaluación a los 6 meses de alta de la UCI neonatal y después ser visto a los 4 o 5 años durante el seguimiento, 2 veces a lo menos. Si además el niño hizo algún problema o es enfermo pulmonar crónico, tiene una displasia o hizo una insuficiencia renal aguda o es obeso o ya tenía la presión mayor del percentil 95, se transforma en un niño de alto riesgo y si tiene 2 de estos modificadores de muy alto riesgo. Y esos niños, el de alto riesgo tiene que ser visto a los 6 meses, a los 2 años y a los 4 años, a la adolescencia también por el nefrólogo y poder estudiarlo con estudio específico. Y el de muy alto riesgo debe ser visto anualmente. Todos estos factores nos van a llevar a una vigilancia que debe durar durante toda la infancia, controlando la obesidad, la ingesta de sal y yo les diría también la dieta low protein. Favorecer los estilos de vida saludable con una dieta sana. Y aquí ven ustedes el resumen de todo lo que hemos dicho, pero lo que corona toda esta evolución de ir o no ir hacia una buena salud renal y con menos riesgo de hipertensión tiene que ver con el número máximo de nefrones. Por lo tanto, todo lo que hagamos en el soporte del recién nacido de alto riesgo en los primeros días de vida, en el primer mes o 40 días, va a ser un soporte que permita la mejor nefrogénesis posible. Así que los invito a mirar más de cerca nuestro riñoncito y a cuidarlo mucho. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, hola Moni, acá estoy de nuevo. Muchas Sí. gracias, excelente presentación, me encantan los riñoncitos al final. Sí.
Te cuento que hemos tenido 200 participantes y que tenemos varias preguntas que Dale. voy a, a no hacerlas yo, sino, o sea, me voy a privar de hacer yo preguntas para darle espacio a la audiencia. Así que, a ver, vamos con la primera. Dice, con respecto al riesgo de injuria renal aguda variables en rifle, ¿tiene uso actualmente en neonatos para estandarizar seguimiento en la UCIN? ¿Es una herramienta más? Yo no encontré ningún estudio en el cual se aplicara el rifle en niños pretérmino. Sí en niños de término, y por supuesto que en ese caso, cuando es de niños de término, estamos hablando de polimalformados, de asfixia, entonces mientras más compromiso renal tenga, según la clasificación rifle, mayor es la mortalidad, ahí se da. Pero no encontré ningún estudio en prematuros. Ujú. Otra pregunta, ¿qué opinás de la conducta de incorporar en la leche sodio por bajo sodio sanguíneo para favorecer el crecimiento y qué impacto podría tener en la hipertensión arterial? El tema de la hiponatremia tardía del prematuro es porque durante la primera semana nosotros de alguna manera estuvimos favoreciendo la natriuresis. Y la natriuresis se produce por un mal manejo hidroelectrolítico de la primera semana en que no logramos un equilibrio hemodinámico adecuado. Entonces el factor atrial natriurético por sobredistensión auricular izquierda, por enfermedad pulmonar aguda, se mantiene alto. Y mientras que se mantenga alto, se va a estar produciendo una natriuresis. Ahí hay un mea culpa que tenemos que hacer, en que tenemos que ser más acuciosos en cómo manejamos inicialmente el niño en su patología pulmonar y cardiopulmonar para que equilibremos mejor hemodinámicamente al niño, aunque tenga un ductus y sea difícil, para no favorecer la natriuresis, porque vamos a tener el problema después. En caso de que haya una depresión de sodio, nosotros tenemos que recuperarla, porque desgraciadamente si no recuperamos ese sodio corporal total que se perdió en la primera semana y que se está haciendo evidente en la fase de crecimiento rápido, nos encontramos con que el acretismo óseo de la hidroxiapatita que requiere sodio no se va a producir por problema nutricional. Entonces vamos a tener una mayor incidencia de la enfermedad ósea, osteometabólica del prematuro. Así que tenemos que dárselo, obviamente se la vamos a dar oral y se lo vamos a dar en las mamaderas, pero no importa que nos demoremos más, tengo que corregir eso en 72 horas, porque es un problema crónico nutricional. Yo puedo corregirlo en 10 días o en 2 semanas, de manera de no estar produciendo una sobrecarga de sal, sino que teniendo conciencia de que casi como una fortificación de la leche materna, que considera el sodio, lo logremos en fase de crecimiento rápido de manera más lenta para no dañar el riñón. Exacto, me parece clarísimo, clarísimo la respuesta. No estresar al riñón. Bueno, acá hay muchos comentarios de Carmen Becchiarelli, que dice excelente, muchas gracias. Sandra Romero, el doctor Barrera, excelente plática desde México. La doctora Lombo desde Colombia. Excelente charla. El doctor Dinerstein. El doctor Dinerstein es el jefe de la neonatología de la maternidad Sardá. Muy bien. Pero, a ver, se me perdió la pregunta que por acá la tenía. Acá está. Con respecto al crecimiento compensador, ¿hasta cuándo debería promoverse? ¿12 meses, 18 meses? Y si puede comentar cuál es su sugerencia
para el aporte de proteínas en el recién nacido prematuro en un paciente con riesgo de hipertensión arterial? Ya, todos los prematuros y los extremo bajo peso van a estar en riesgo de hipertensión arterial, pero para lograr crecimientos adecuados y que haya acretismo de masa magra y de masa encefálica, necesitamos llegar en fase de crecimiento rápido a una carga de proteínas que esté entre 3,5 y 4,2 por kilo. Y eso no es fácil, requiere de leches especiales o de fortificadores de la leche materna. Y me refiero a fase de crecimiento recuperacional rápido que ocurre más o menos desde las 34 semanas hasta las 44, 48 semanas. Ahí vamos a requerir una carga proteica más alta. Una vez que se hace el crecimiento recuperacional, porque algunos niños llegan al percentil 50 o al percentil genético, si es que nacieron en el percentil 90, llegan a su percentil algunos a las 40 semanas. Entonces, ese niño que ya hizo su compensación va a requerir una dieta con menos carga, y lo mismo el niño que aunque lo haya llegado a las 48. Lo que nosotros vemos, que en Chile por lo menos hay un programa nacional de alimentación complementaria que le entrega fortificante o leches especiales de prematuro para fortificar la leche materna. Vemos que los niños han corregido en su gran mayoría a las 40 semanas, cuando tienen un aporte adecuado. Muy pocos que han tenido una evolución muy tormentosa pueden demorarse un poco más, pero en su gran mayoría es hasta las 40 semanas. Y después uno debiera cambiar el aporte de leches especiales para prematuro alrededor del mes, por estas leches de etapa 1 que son low protein, y que caemos entonces de un aporte de 3 a 4 gramos a un aporte de 2,5 gramos y no más de 3 gramos. Y eso nosotros, porque si se lo preguntamos a un nefrólogo encontraría que todavía es mucho. Pero como nosotros queremos seguir favoreciendo el crecimiento en el primer semestre de la vida, nos mantenemos entre 2,5 y 3. Es probable que después, en el segundo semestre, uno tenga que ser aún más prudente y dar menos proteína. Muy bien, bueno, continuemos. No sé si le contesté toda la pregunta al doctor porque el niño de término de alto riesgo, ese niño de término de alto riesgo que está en un hipercatabolismo también va a requerir inicialmente una carga proteica mayor. Pero como ya tiene las 40 semanas, saliendo de su hipercatabolismo, uno también debiera bajar el aporte. Bueno, sí, si no, Alejandro va a volver a preguntar. Acá la doctora Paola Atehortúa dice: excelente conferencia, gracias por ilustrar que la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles comienza con el cuidado de los niños con bajo peso al nacer, tal cual. También agradecimientos. Patricia Fernández, también felicitarte, como siempre un placer estar en tus charlas, y al igual que yo te deja espacio para las preguntas del resto de la audiencia. Pregunta Tomás Serrano: ¿qué dosis y esquema usa de aminofilina en asfixiados como protector renal? No la usamos. No usamos aminofilina como protector renal. Ni no en un asfixiado, porque es posible que con la aminofilina produzcamos más taquicardia y alteramos la función cardíaca que pudiera estar afectada. Así que en principio no usamos. Bien. ¿Le parece, Sandra Romero, le parece que se podría abordar la investigación sobre variables precoces que evidencien injuria renal en prematuros? O sea, claro, porque es un montón de información que se necesita, porque es un área que dentro de la neonatología es la que ha sido menos estudiada. Así que cualquier estudio que correlacione los factores de riesgo con mediciones de función renal va a ser bienvenido.
Está. La doctora Paola Atejortúa pregunta si todo servicio de seguimiento de prematuros y pequeños para edad gestacional debe tener un tensiómetro oscilométrico. Yo creo que sí. Yo he dado esa pelea porque pienso que un menor de 2 años, menor de 4 incluso, cuesta muchísimo tomar la presión con manguito. O sea, no es posible tomarla en forma adecuada con el manguito aunque sea digital el equipo, pero manual, mecánico, cuesta muchísimo. Así que yo creo que sí, yo creo que nosotros como seguimentólogos tenemos que exigir que se nos provea de un oscilómetro, ya sea propio o compartido con otros consultorios que estén cercanos, como por ejemplo nosotros, mi poli de seguimiento está inserto en el sector de niños con necesidades especiales, de NANEAS. Entonces, ahí, claro, podría haber un oscilómetro para todo ese grupo de naneas, de niños especiales, en que uno pudiera acceder para tomar la presión. Además que uno sabe qué niño es hipertenso y qué niño no, de manera que en algunos controles pudiera no tomarse. Si se hizo un control 15 días antes, bueno, no habría que volver a hacerlo, pero en un seguimiento tienen que haber tomas de presión con alguna regularidad para poder pesquisar oportunamente el niño con tendencia a hipertensión Ujú. y derivarlo al nefrólogo. Fíjense que nos están diciendo que todos los niños debieran ser vistos por nefrólogo a los 6 meses de egresados de la UCI, con exámenes. Ujú. Y esa Ujú. práctica no está completamente integrada en los seguimentólogos. No. Nosotros tenemos en nuestro hospital un equipo de hipertensión, un equipo que se dedica a hipertensión arterial y, bueno, también maneja la derivación a nefrología de ser necesario. Acá preguntan, sí, ¿querías decir algo? Ah, ¿qué No, impacto tiene el lo uso? que quería decir es que el equipo de hipertensión funciona cuando tú le mandas al paciente. Pero ¿cómo vas a Obvio, mandar al paciente si no lo pesquisaste en tu consulta clásica claro, de seguimiento? sí, sí. ¿Qué impacto tiene el uso de diuréticos en la displasia broncopulmonar con el desarrollo de los riñones? Cuando el niño hace una desestabilización de su flujo pulmonar y hace edema a consecuencia de una displasia broncopulmonar, en ese caso la manera de tratarlo debe ser con furosemida, con restricción hídrica, para que salga de ese edema pulmonar agudo, pero el uso de furosemida debe estar acotado a no más de 3 a 5 días. Dejar furosemida que produce calciuria, dejarla por más tiempo no tiene cabida, porque en el displásico la displasia broncopulmonar inicial es inflamatoria, pero ya después de la tercera semana deja como de ser inflamatoria y pasa a ser como más fibrosa. Entonces la furosemida en forma permanente no tendría ningún sentido, solo en las crisis. Y si en las crisis lo vamos a dejar y demostramos que el niño es portador de hipercalciuria, que también nos tenemos que acostumbrar a medir el calcio que excreta, el calcio creatinina que excreta el niño, entonces se podría asociar algún medicamento que reabsorba el calcio a nivel tubular, como la hidroclorotiazida. Pero solo en ese caso usar ese tipo de diuréticos, porque los diuréticos de ASA no tienen impacto en el pulmón, por lo tanto no tienen impacto en dejarlo en un niño que está con displasia. Ningún sentido. Exacto, exacto. Otra pregunta de Lucía. ¿Qué tablas de tensión arterial recomienda? Yo encuentro que las de Diones son las más
las más prácticas para el que trabaja en recién nacido, porque así como les mostré, está puesto el percentil 95, el percentil 99 y la media de la sistólica, la diastólica y la presión arterial media por semana, por edad gestacional. Entonces es muy práctica porque uno mira las tensiones que ha tenido el niño, que deben ser tomadas en cada atención, o por lo menos en atención por medio, unidad de tratamiento intermedio y de tratamiento intensivo en todas las atenciones, y puede clasificar al niño de mejor manera. Ahora, las clásicas que yo les mostraba, ¿no es cierto?, pueden usarse. Esas clásicas son desde el año 99 y siguen estando vigentes, pero probablemente tienen menos niños de extremo bajo peso. Entonces, las últimas que mostré del 2017, esas, porque va a quedar grabado esto, ¿no es Mm. cierto, Lidia? Sí, Ahí sí, está cuando vean súper la grabado. grabación tienen la cita específica de las tablas que están recomendadas. Bueno, la doctora Bertani, excelente charla, muy clara y para reflexionar y tener en cuenta durante la internación y el seguimiento. La doctora Favareto, excelente charla, muchas gracias. Sandra Romero, gracias Lidia y Mónica. Y Lucrecia Bossi, que está por ahí en las sombras, porque hoy se tenía que conectar un poquito más tarde, pero es nuestra secretaria del CEFEN. Y acá pregunta Ivana, ¿cómo realiza el seguimiento ecográfico renal en los pacientes displásicos en la UCI? Si el paciente ha tenido muchas desestabilizaciones y ha requerido furosemida más de 2 veces en tratamientos de 3 a 5 días, pero más de 2 veces, esos niños se les hace una ecografía renal previo a la alta para descartar que tenga nefrocalcinosis. Ahora, lo que tenemos que caminar, yo creo, hacia un futuro es que la resonancia logre discriminar en el conteo de nefrones, porque yo creo que para ese lado va el tema. No tanto el tamaño mismo del riñón, sino que el número de nefrones, y el número de nefrones con una tinción especial, que no es tinción, una captación especial a nivel del resonador, es capaz de contar el número exacto de nefrones. Y ahí clasificar las poblaciones según el número total de nefrones, porque como yo les mostraba, el hipertenso tiene menor número de nefrones y de mayor tamaño. Y eso lo podríamos calcular con resonancia nuclear magnética. Sí, esa iba a ser una de mis preguntas, o sea, porque está visto que si uno seguía solo por el volumen, como vos ya lo explicaste, comete un error porque los nefrones son menos, pero más agrandados como por una cosa compensatoria o vicariante. En este momento no tendríamos una manera que no sea por histopatología de determinar eso. Hay una manera, según el clearance de creatinina, que está señalada en una de las diapositivas abajo. Entonces, hay una manera de estimar el número de nefrones según la velocidad de filtración glomerular, que no me sé de memoria la fórmula, pero existe. No sé qué grado de Claro, correlación real en un riñoncito de prematuro pueda tener esa fórmula que se aplica en adultos, pero claro, sería pero un buen estudio de investigación eso. claro, Pero bien. Bueno, necesitaríamos resonadores. claro. La doctora Martín, excelente disertación, muchas gracias. Eh, El doctor Marcos Báez le gustó mucho la presentación y consulta sobre los valores de creatinina del neonato, se refirió respecto de la madre como mayor en las primeras mediciones, se refirió a la reabsorción de la creatinina, sabiendo que el manejo renal de la creatinina es de filtración y excreción,
¿Hasta qué etapa neonatal ocurre esto y por qué? Muchas gracias. Ocurre solamente en la primera semana. El por qué se produce la reabsorción, yo creo que no se sabe, pero ocurre solo en la primera semana en que el túbulo está permeable para la reabsorción de creatinina a nivel del túbulo proximal y después se pierde. Entonces, la cantidad de creatinina que se reabsorbe nunca va a ser mayor a un 10%, un 15%. Por lo tanto, las variaciones que va a tener la creatinina, si la primera creatinina que tenemos es de 0,7, la segunda podrá ser de 0,8, de 0,85, pero no va a poder ser de 1,5. Entonces ahí es donde vale este diagnóstico de la insuficiencia renal aguda neonatal, en que si tenemos un aumento de la creatinina mayor al 25% del nivel anterior, entonces ese paciente sí está en riesgo de tener un estrés renal y tener que volver a controlar creatinina y hacer una curva de creatinina velando y vigilando de que no vaya a aumentar más. Perfecto. Melina Villar pregunta, en los niños con insuficiencia renal crónica desnutrido, ¿el valor proteico a aportar sigue siendo 3,5, 4,2 por kilo? No, porque ahí tienes una insuficiencia renal. Y en ese caso, igual que en las enfermedades metabólicas, hay que disminuir a la mínima cantidad de proteína que permita un buen crecimiento y se cambia a una dieta hipercalórica, pero hipoproteica, para poder compensar un crecimiento. Eh, Desgraciadamente, bueno, ahora han salido leches especiales que son para los niños con falla renal, que nos facilitan un poco más el cuento. Pero desgraciadamente ahí estamos en una encerrona, porque el niño va a necesitar un refuerzo proteico para poder hacer un crecimiento recuperacional normal, con un buen neurodesarrollo, y con menos carga de proteína lo ponemos en riesgo, pero el riñón no se la puede nomás, así que es una encerrona. Ujú. Bueno, acá el doctor Dinerstein dice que sí, respondiste a su pregunta, gracias, y que jerarquizaría la importancia de garantizar leche humana en esta población. Sí, claro. Muy importante, estoy totalmente de acuerdo porque la leche humana es con baja carga de sodio, protege el intestino toda la primera semana, no hay ninguna razón para que durante la primera semana, que es de disminución y estabilización del peso, uno dé más carga, no tiene sentido. Y después viene un periodo, sobre todo en el niño de extremo bajo peso, que es de crecimiento lento, no de fase de recuperación de crecimiento, no es un crecimiento recuperacional. Y en toda esa etapa también uno puede privilegiar la leche materna con fortificante, capaz que hasta no tan concentrado. Pero cuando se acerca a las 34 semanas, sí tenemos que ponernos firmes con el fortificante para lograr velocidades de crecimiento que lo lleven al percentil 50 cuando uno lo proyecta entre las 40 y las 44 semanas. La velocidad, la pendiente que tiene que tener la curva de recuperación tiene que ser aquella que proyectada a el percentil 50 entre las 40 y las 44 semanas me lleven a ese punto. Si estoy más abajo, porque la curva está más acostada, me falta nutrición. Si estoy muy arriba y es muy empinado el crecimiento y lo voy a alcanzar a las 38 semanas, se me pasó la mano y estoy fabricando un niño obeso hipertenso. Excelente. Flor Ángel García dice muchas gracias por su disertación, prematuridad y retardo de crecimiento intrauterino per se y con manejo inadecuado son causa de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Totalmente de acuerdo. Después, felicitaciones. ¿Cuál es la medicación de elección para pacientes prematuros con hipertensión arterial en recuperación nutricional? La hidralacina. Ujú.
La hidralazina está muy probada, más vieja que las arañas, y tiene muy buen rendimiento. Y en segundo lugar podría ser un nifedipino, sobre todo para las crisis. Acá preguntan No, si quedan no tiene grabados. cabida otros como por ejemplo el enalapril y otras medicaciones que tienen que ver cuando hay enfermedad. Pero cuando estamos hablando de un prematuro en que se nos hizo hipertenso y no sabemos por qué se nos está haciendo hipertenso y que suponemos que está esta alteración en el número de nefrones y en la capacidad glomérulo tubular de realizar su función adecuadamente, entonces en ese caso la hidralazina funciona perfecto. Ujú. Acá desde Salta, el doctor Mario del Barco comenta que, sin embargo, hay muchos cuestionamientos a la referencia de edad gestacional para valores normales de presión arterial no invasiva. ¿Qué tablas de referencia recomiendan? ¿Para la no invasiva o para la Así invasiva? No, no me quedó claro, Lidia. entiendo que para eh, la no invasiva. Para la no invasiva, la misma que Ver, recomendé hace un rato atrás, que en el niño mayor de 14 días las de Dione, y las que son para el niño más chiquito, más de UCI, más de la primera semana, son las de Subrow. Y la ujú, última, que es del 2017, que no recuerdo en este momento el autor, que es del grupo de trabajo de Subrow, pero es una chica, es una mujer. Y ujú, esas son tablas como actualizadas, incluyendo al niño más pequeño, pero está en la referencia de la grabación. bien. María José Castro pregunta, además de la hipertensión arterial en neonatos prematuros, tenemos el riesgo de acidosis tubular renal que incide en el crecimiento. ¿Sería recomendable algún tamizaje al respecto? A ver, los prematuros en fase de crecimiento tienen que ser testeados con cierta frecuencia en relación a sus proteínas totales, a gases venosos para medir pH, déficit de bicarbonato, etcétera, para lograr pesquisar situaciones de acidosis metabólica tardía. Pero la acidosis metabólica tardía tiene que ver con una excesiva carga proteica. Se veía en la época en que se usaban cargas de proteína sobre los 5 gramos por kilo, que están absolutamente prohibidas porque el estrés renal es tremendo y el niño no es capaz de eliminar los ácidos fijos. Por lo tanto, cuando estamos dando una sobrecarga proteica para esa capacidad renal, vamos a tener un acúmulo de ácidos fijos que no lo puede manejar, que son del metabolismo de las proteínas. Entonces tenemos una acidosis metabólica tardía. Para que eso no ocurra, tenemos que dar las proteínas en cantidad adecuada, no pasarnos de los 4,2 gramos, 4,5 como máximo, y lograr velocidades de crecimiento que no lleven a acidificar al niño. Estamos hablando de en el rango fisiológico normal. Si hay una acidosis tubular de origen tubular, que verdaderamente es una tubulopatía, hay que estudiarla como tal y tenemos que involucrar al nefrólogo. Ujú. Eh, bueno, creo que no me estoy perdiendo ninguna. Vamos a la otra. Eh, Graciela Bossi pregunta, ¿cuál es su opinión sobre los biomarcadores urinarios para el diagnóstico de IRA y si ya se usan? Se usan, lo que pasa es que son caros. Y la guía que yo les puse ahí de seguimiento que está dentro de este consenso del grupo de contadores de nefrones para el mundo, que salió publicada, como les mostraba, en el 2017, eh, lo que dice es que tenemos que estudiar la función renal en los niños de 6 meses con cistatina C. Pero la cistatina C, que es muy buena, ¿no es cierto?, es carísima, por lo menos en Chile no está a disposición de la clínica habitual.
Así que nos seguimos conformando con la creatinina y con la relación entre proteinuria, creatininuria, que es muy sensible, y eso lo deberíamos hacer nosotros como seguimentólogos. Los otros marcadores también, pero siguen siendo todos sumamente caros. Así que en la práctica es con proteinuria aislada de orina, con calciuria y con un clearance de creatinina que se estima según el factor que se los puse ahí en una diapositiva, que según la edad gestacional y la edad postnatal se va modificando esta constante para hacer el cálculo en base a la creatinina plasmática. Entonces ahí uno lo puede calcular. Acá el doctor Dinerstein redondea también el tema de la complejidad de estos chicos. Pone: los déficits acumulados de proteínas se pagan en términos de retraso de crecimiento extrauterino, y esto se asocia también con enfermedades no comunicables en otras etapas de la vida. Y el problema, claro, el problema es que ahí uno está en la encerrona de que estamos privilegiando, hacemos sufrir un poco al riñón, pero logramos un crecimiento cerebral en el momento de ventana en que vamos a obtener un resultado de mayor nivel cognitivo. Entonces, todo el ser humano es una máquina compleja en que todo tiene su pro y su contra, y tenemos que buscar la justa medida que produzca el mejor crecimiento cerebral para un mejor rendimiento intelectual a futuro, pero que no esté trabajando a favor de una hipertensión. A lo mejor sí un poquito, mientras que le crezca la cabeza, pero ahí está el equilibrio. Que no es fácil. Sí, dice también el doctor Dinerstein: en los primeros días de vida la acidosis puede ser consecuencia del aporte exagerado de cloro y el aporte de proteínas por vía parenteral. Sí, claro, claro que sí. Bueno. Es que a lo mejor hay que dar menos cloro y dar el bicarbonato de otra manera, ¿no? A lo mejor no hay que dar cloruro de sodio, sino que dar el sodio de otra manera, ligado más a proteína. Bueno. ¿Qué piensa de la recomendación de agregar sodio a basales desde el primer día en los prematuros? Prohibidísimo. Ningún prematuro necesita sodio al nacer. Nunca. Bueno, nunca no existe en medicina, pero no lo necesita fisiológicamente. Y probablemente no lo va a necesitar en los primeros 5 días, que por razones hemodinámicas se va a producir, se dispara el factor atrial natriurético. Entonces, cuando por primera vez toda la sangre llega a la aurícula izquierda y se produce la sobredistensión de la aurícula izquierda, que hasta ese momento era virtual, esa sobredistensión aguda dispara el factor atrial natriurético y hace que los primeros 5 días sean natriuréticos y fisiológicamente natriuréticos. De manera que tenemos que dejar que eso ocurra. Cuando nosotros damos más sodio los primeros 4 días, inducimos mayor natriuresis y lo único que logramos es que haya una depresión del sodio corporal total. Entonces creemos que estamos dándole al niño el sodio que necesita porque está perdiendo mucho, pero resulta que eso es fisiológico, y cuando uno le da más sodio, el sodio sigue de largo con natriuresis porque está el factor aumentado. Entonces ahí provocamos la depresión. No hay que dar electrolitos en la primera semana, en los primeros días, si el niño tiene una hiponatremia leve, por supuesto, probablemente lo que está sobrando es líquido, y es más bien restringible en ese sentido, porque va a seguir natriurético. Mejorar el control hemodinámico va a llevar a un mejor control de sodio. Y si el tema es muy grosero, bueno, por el riesgo de convulsiones uno tiene que ponerlo cuando es bajo 120, de todas maneras. Pero el resto de la corrección debiera ser tomando en cuenta la fisiología y lo que verdaderamente está ocurriendo, que es la natriuresis.
Acá la doctora Ruth Habergrick pregunta, ¿en recién nacido pretérmino de bajo peso y en retraso de crecimiento intrauterino con hipertensión arterial, pueden mejorar con la medicación y el crecimiento o persiste la Es que hipertensión? esa es una pregunta muy buena y que no se sabe. Habitualmente el niño crece y estabiliza su presión y uno se queda con la duda y piensa inicialmente que, bueno, se mejoró y fue una hipertensión arterial transitoria, pasó, pero en realidad la voz de alerta que nos están dando es que no nos dejemos engañar por eso, porque las condiciones que están dadas con menos nefrones y con esos nefrones que hiperfiltran, en algún minuto durante el seguimiento, ese paciente que ya tuvo presiones sobre el percentil 95 no es cualquier prematuro tampoco, sino que forma parte de un niño de mayor riesgo y si además de tener presiones más del 95, del percentil 95, tiene otro factor de riesgo como ser displásico, es de muy, muy alto riesgo y ese niño tiene que ser visto todos los años con pruebas de función renal, etc. El diagrama de flujo que les puse en la penúltima diapositiva. Ujú. Excelente ese diagrama. El doctor Dinerstein pregunta, ¿el uso de otras sales de sodio y potasio, un poco ya lo respondiste eso, para evitar aporte excesivo de cloro? Excelente idea, eso es lo que hay que hacer. Ujú. Bueno, acá esto ya lo contestaste, ¿cuál sería el aporte proteico? El doctor Ahumada, ¿cuándo deberíamos considerar tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial en UCIN y con cuál droga? Es que ahí depende si tenemos o no tenemos la posibilidad de la vía oral para ver si podemos o no privilegiar una hidralazina, que es la que podría producir menos problemas. Pero si estamos con una hipertensión arterial en UCIN por otra razón, en que hay aumento de la poscarga y es un cardiópata, bueno, hay que producir vasodilatación y tiene indicación en arapril, o sea, ahí se va caso a caso. ¿Cuándo? Independiente de la droga que uno pueda elegir en discusión con los especialistas, el cuándo sí es responsabilidad del nutriólogo neonatal. Y es aquel niño que tiene en promedio 3 tomas que están sobre el percentil 95 para la diastólica. Entonces, ese niño, y para la sistólica, ese niño hay que pensar que es un hipertenso, sobre todo si esta medición en forma persistente se nos produce. No es una presión solamente, son varias presiones y persistente en el tiempo. Y por supuesto esa presión que encontramos en un niño de alto riesgo no está en el nivel de la hipertensión maligna. Una hipertensión maligna uno tiene que pensar de que algo muy grave está ocurriendo, qué sé yo, una hemorragia suprarrenal, una hiperplasia, algo que merezca estudio y intervención. O una alteración cardíaca importante, un niño después de la SEC, etcétera. Pero eso va niño a niño. Ujú. Bueno, no sé si Lucrecia estás por ahí, si quieres comentar algo, decir algo, o si ya dejamos a la pobre Mónica descansar, aunque sé que le encanta este tema. Bueno, viste que los argentinos somos preguntones. Bien, me Hemos llegado parece. hasta, hemos llegado hasta aquí con 151 participantes, lo cual muestra el interés que despierta el tema, que realmente me parece que hay que priorizarlo. Y bueno, este es un esfuerzo de priorización. Ya habíamos hablado del seguimiento renal en la jornada de seguimiento que se une al Congreso Argentino de Pediatría del año pasado. Así que, bueno, Mónica, Yo quisiera decir, muchísimas. Lidia, que nosotros en el seguimiento que tenemos de CIBEN para el niño de alto riesgo, principalmente los prematuros, están todos invitados a informarse a través de ciben.net.
consideramos la presión arterial dentro del registro. Y ahí nos damos Sí. cuenta de que la gente tiene mucha dificultad en tomar presión arterial en el niño pequeño. Así que la gran moraleja o la gran reflexión de esta reunión es: hagamos todo lo posible por tener posibilidad de medir presión arterial y hacer una pesquisa oportuna de todos estos niños. Ujú. Eso yo creo que es algo que tenemos que pelear hasta la muerte. Y quedan todos Sí. invitados también para que nos sigan en las videoconferencias y todas las cosas que hacemos en CIBEN, incluyendo su congreso. Muchísimas gracias. Ahí estaremos unos cuantos. Sí, este año va a ser online, así que es todo un Sí. reto y esperamos que salga sumamente entretenido y con muchos asistentes. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Mónica. Un De gusto haberte nada. tenido con nosotros. Nos estamos viendo. Encantada de haber estado con ustedes. Un beso grande a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.